La energía en tiempos de guerra sigue siendo el centro del debate entre Rusia y la Unión Europea. El G7 pactó imponer límites al precio del petróleo ruso, alegando que con este financian la invasión. Poco después, la estatal Gazprom anunció la suspensión indefinida de Nord Stream 1, el gasoducto que antes de la guerra proveía el 35% del gas que consume toda la Unión Europea. La sola noticia hizo disparar en un 28% los precios del suministro en el bloque. Y además, el cierre del principal grifo preocupa en el viejo continente ante el invierno que se avecina. Para analizar la crisis energética nos acompaña desde París Gabriel Jiménez, analista y profesor de economía en Neoma Business School. Gracias por estar con nosotros en France 24. Y desde el inicio de la guerra, la Unión Europea se trazó la meta de llenar sus reservas, previendo precisamente cortes de suministro por parte de Rusia. El objetivo era llenarlas a un 80% a noviembre y ahora están a un 82%. ¿Es esto suficiente o qué tanto siguen afectando los cierres de los principales oleoductos? O sea, por el momento, bueno, tenemos tiempo, pero nos queda solamente ya 2 meses para que empiece a ser frío, frío, bueno, dependiendo de los países en Europa. También depende de cada país. Hay países que tienen más reservas que otros. Francia, por ejemplo, ya está a por lo menos 90% de sus reservas ya bien llenas, mientras que otros países tienen más dificultad, como es el caso de Alemania. Bueno, y algunos gobiernos ya están reaccionando y están anunciando paquetes de ayudas para los ciudadanos. Fue el caso de Alemania, que prometió un paquete de $64.000 y se espera que el nuevo gobierno británico de Liz Truss haga lo mismo con un paquete de $115.000 millones. ¿Es esto suficiente para paliar la crisis energética? Bueno, a corto plazo sí, pero el problema es que más esto se alarga, más necesitarán gastar, ¿no? De dar más ayudas, y el problema va a depender después de las finanzas públicas de cada país. Para Alemania sigue siendo fácil porque Alemania antes de la guerra, incluso antes del COVID, tenía una situación de superávit, ¿no? En su presupuesto público. Sin embargo, no es el caso de otros países como Italia o Francia misma, que tienen mucho más problemas, tienen muy poco margen de maniobra para poder dar más ayudas a largo plazo a los ciudadanos. Y como usted bien lo menciona, dentro de la Unión Europea hay países que sufren de manera distinta esta crisis energética y por eso han hecho un llamado a que se actúe en bloque como Unión Europea como tal como ocurrió con la pandemia. ¿Qué tan posible es que esto ocurra y por qué son las dificultades de lograr unas medidas conjuntas? O sea, felizmente para la Unión Europea, el mercado común de energía está muy bien interconectado. Hay países que efectivamente producen mucho más energía que no depende de petróleo o de gas, pero sin embargo ellos van a depender de justamente de esa capacidad para poder, digamos, sobrevivir al problema de no tener acceso al gas barato de Rusia. La cuestión es, por el momento está funcionando, por el momento esa colaboración, esa cooperación funciona. Por ejemplo, Francia se comprometió ya a entregar gas a Alemania para que Alemania tenga la disponibilidad de gas para hacer funcionar sus centrales de gas. La cuestión es cuánto tiempo, por ejemplo, porque de todas formas todos los países europeos dependen en una cierta medida de gas o de petróleo, algunos más, otros menos. Pero mismo esos que dependen más están realmente están cortitos, o sea que están justo en su estoque de gas. La cuestión es si ellos van a tener que, por encima, contribuir con ayudar a otros países, va a depender entonces de las necesidades de cada uno. También todo dependerá del acceso que Europa tenga a fuentes de gas o de petróleo externas al continente, como Estados Unidos, los países del Golfo, e incluso Japón, que ha enviado parte de sus reservas a Europa. Y usted menciona estas fuentes alternas que ha buscado la Unión Europea para no depender tanto ni del petróleo ni del gas ruso. ¿Qué tan fuertes y qué tanto han incrementado estas fuentes alternas? O sea, estaba hablando de fuentes alternas de gas y de petróleo, o sea, Estados Unidos, Golfo, Argelia, etcétera. Estados Unidos es el más capaz de proveer el petróleo y el gas, así como los países del Magreb. La cuestión es que ni todos los países europeos
tienen la capacidad de transformar el gas licuado en gas natural para uso directamente en el continente. Solamente algunos países tienen las plataformas y las centrales de transformación que, bueno, tardan 1 a 3 años en construir. Alemania está desesperada por eso. Ahora, con respecto a las energías alternativas como renovables, etcétera, ya de hace un año las energías renovables pasaron las energías fósiles en generación de energía en Europa. Pero es justo, ¿eh? La cuestión es que cada vez más se va a utilizar ese tipo de energía renovable, y en Europa sobre todo lo que aumentó mucho, particularmente en Alemania, es el recurso a la biomasa, ¿no? Y después el otro tipo de energía alternativa que está siendo muy utilizada es el viento. El problema es que viento y solar son muy intermitentes, o sea que por más que la capacidad instalada, la potencia instalada de generación es relativamente interesante, la capacidad real de Sí. producir eso depende completamente del clima. Sí, pero profundicemos en este punto y es que la Unión Europea también volvió a reactivar su producción de carbón ante la escasez energética, a pesar de que se había comprometido para 2050 a ser la primera región del mundo en lograr la neutralidad de carbono. Ante esta crisis, ¿qué tanto se está alejando Europa de sus objetivos ambientales? Todo depende de cuánto durará la crisis, o sea, ese es el gran problema. Por el momento, si la situación se alarga por más de un año, bueno, el desvío va a ser considerable. Sobre todo en Alemania, bueno, que están quemando, pero ya quemaban carbón antes, porque al cerrar sus centrales nucleares, Alemania empezó a irse más a las renovables, pero debido a la intermitencia de la generación de energía eólica o solar, ellos quemaban ya carbón, ¿no? Eso se intensificó, y sobre todo también en el este de Europa. Si esta guerra dura a más de un año, probablemente Europa va a tener que abandonar esos objetivos de reducción de dependencia del carbón. Al mismo tiempo, dentro de un año, 2, 3, Europa va a tener una mayor capacidad de recibir gas de otros países que no sean Rusia.